Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar Las oportunidades digitales del sistema de salud, cómo la tecnología genera una mejora trascendental en la interoperabilidad del sistema. Este es un webinar que llega con el respaldo de la experiencia de Minsight, una compañía de Intra. Vamos a presentar a los panelistas que nos van a acompañar hoy. Está con nosotros, podrían pasar la siguiente diapositiva para poder tener los nombres en pantalla, por favor. Me ayuda mucho desde el switcher tener el pase. Está con nosotros Alfredo Rasmussen, él es director de Data Médica de la Clínica Internacional. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola David, hola a todos. Un placer y un honor poder compartir esta mesa de trabajo. También nos acompaña Flor de María Phillips, ella es directora de la Maestría en Salud de la UPC. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás, David? Encantada de acompañarlos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. A ti, Flor, por acompañarnos. Paulina Justi, gerente general del Instituto de Análisis y Gestión. Bienvenida, Paulina. Buenas tardes, David. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estar con todos ustedes hoy día. Y Ángel Hortal Reina, él es director de desarrollo de negocio en salud de Minsight. Ángel, mucho gusto Hola, tenerte con nosotros, además conectado desde Madrid. hola David, muchas gracias y encantado de compartir panel con estos compañeros. Por algunos problemas técnicos que hemos tenido en los minutos anteriores, estamos empezando de manera tardía, así que vamos a ir directamente al grano, como se dice. Ángel va a tener una presentación de unos 10 minutos y después pasamos al panel conformado por los 4 expertos que hoy día nos acompañan. Ángel, te cedo la palabra. Es un honor presentar hoy dentro de este foro el trabajo que hemos estado realizando durante los últimos 2 años para elaborar un libro blanco de interoperabilidad en salud e intentar ayudar desde la compañía a aclarar el debate o a compartir con los actores referentes dentro del entorno regional latinoamericano sobre lo que serían hoy el mayor impulso que desde el punto de vista del sistema de información en salud tenemos que abordar en los próximos años, que es el reto de la interoperabilidad. Minsight es la compañía del grupo Indra dedicada a sistemas de información en salud. Llevamos muchos años trabajando en el sector de sistemas de información en salud a lo largo de toda la región latinoamericana y queríamos aportar y devolver parte del trabajo que estamos haciendo en un documento que tenga cierto impacto en la definición de temas dentro de la región. En la siguiente diapositiva, lo que intentamos plantear es que conozcáis cuáles son los apartados de este informe que hemos hecho. Es un documento en el que empezamos intentando establecer cuáles son los grandes retos de la salud conectada hoy en día, los ponemos en contexto con las experiencias y casos de éxito que se van desarrollando en los últimos años a lo largo del mundo en entornos de interoperabilidad en salud. Hacemos un zoom específico sobre cuál es la realidad latinoamericana hoy en día desde el punto de vista de sistemas de información en salud y a partir de ahí entramos a hablar de lo que es la interoperabilidad. El estudio tiene unos elementos de conclusión y de visión país a país dentro de lo que han sido los participantes del proyecto que nos permita generar, porque es la vocación del proyecto, un entorno de discusión y un entorno de aprendizaje con la vocación de que cualquier persona que dentro de su institución quiera abordar un proyecto de interoperabilidad encuentre una guía de trabajo para saber cómo poder avanzar en esta línea que sin duda maximiza la utilidad de las inversiones en sistemas de información. No podía un estudio realizado en este momento no hablar del impacto de la pandemia que estamos este año, en estos días, conmemorando. Justo hoy, hace un año que en España se decretaron los cierres perimetrales para poder protegernos y combatir la pandemia. Está un momento de gran actividad en ese sentido y, por tanto, es otro de los apartados que hacemos en el estudio un especial
énfasis en cómo la interoperabilidad o los sistemas de información pueden ayudar en situaciones como la que lamentablemente hemos vivido. En la siguiente diapositiva lo que intentamos mostraros es cuál ha sido la trayectoria de este proyecto. Este es un proyecto en el que seguramente algunas de las personas que nos están oyendo participaron en los momentos de recogida, de trabajo de campo, porque al final fue un trabajo de campo que tuvimos que hacer en 2 oleadas. Este era un libro que nosotros elaboramos a lo largo de 2019, con encuestas, con entrevistas. Pensábamos publicarlo en 2020, llegó la pandemia y tuvimos que tomarlo en el congelador y aprovechar a partir del mes de junio para actualizarlo y contextualizarlo dentro de lo que ha sido la epidemia COVID que hemos estado teniendo. Por tanto, es un trabajo que tiene 2 oleadas, eso nos ha permitido estar muy al día de todo lo que ha estado pasando a lo largo de este tiempo en la región. Han participado de forma activa más de 90 profesionales de diversas instituciones públicas y privadas de los países objeto del estudio, y a los que quiero desde aquí agradecerles su participación. Y, como decimos, pues desde la compañía hemos apostado, hemos invertido para generar impacto en la opinión pública o en la opinión científica, en la comunidad científica, de cara a hablar de interoperabilidad. En la siguiente diapositiva, lo que hemos planteado es por dónde empezar, ¿no? Y cuando empezábamos a hablar de interoperabilidad, veíamos que, sobre todo en lengua castellana, en lengua española, había muy pocas definiciones lanzadas sobre de qué hablamos cuando hablamos de interoperabilidad en el sector salud. Es verdad que los sistemas de información al sector salud normalmente llegan con un poquito de retraso respecto a otros sectores económicos, y creíamos que era importante pararnos, definir de qué hablamos cuando hablamos de interoperabilidad en salud, y de esa forma empezar a generar un discurso común que es parte necesaria para que luego se puedan realizar proyectos sabiendo cuáles son los objetivos que se tienen en cada momento. Para nosotros, y habiendo revisado muchas definiciones que en la literatura estaban sobre la interoperabilidad, nos parece que hay que llevarlo a un entorno muy simple y muy comprensible por todo el mundo. Cuando hablamos de interoperabilidad en salud, hablamos de un intercambio de datos, sí, pero de datos comprensibles. Queremos dar un paso más allá de lo que serían simplemente integraciones de máquinas que se entienden con máquinas. Queremos dar un toque mucho más humano, y por tanto para nosotros interoperabilidad es intercambiar datos comprensibles. Y no solo eso, no intercambiar por intercambiar, ponerlos y hacerlos disponibles como información para los actores relevantes del sector. Y en el sector salud los actores son básicamente 3. Los ciudadanos, que gracias a sistemas de interoperabilidad tienen que tener acceso a su información de salud de forma segura, independientemente del lugar en el que se encuentran o del punto en el que son atendidos. Los profesionales, que tienen que contar con una visión completa de la historia del paciente que facilite la atención, que facilite los planes de prevención, el diagnóstico y tratamiento, también independientemente del punto donde fueran recogidos esos datos del paciente o en el momento en el que se le está atendiendo. Y por último, los gestores de las organizaciones, que requieren de datos para tomar decisiones adecuadas y que, por tanto, hoy en día esos datos ya no tienen por qué ser puramente estadísticos o agregados. La interoperabilidad lo que permite a los gestores de las organizaciones es llegar a una granularidad, a una información suficientemente desagregada de los ciudadanos, de los pacientes, que permite tomar decisiones más adecuadas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y es fácil poner en marcha proyectos de interoperabilidad? Pues no es fácil. No es fácil porque pasa por tomar determinadas decisiones que por tumbar algunas barreras que nos podemos encontrar, pero que al final avanzan en que es una de las líneas en las que la inversión tiene más retorno y más sentido dentro del mundo de los sistemas de información en salud. Hay que hablar de estándares, sí, porque no se puede hacer interoperabilidad sin estándares, y muchas organizaciones a priori no están preparadas para trabajar de una forma estandarizada. Hay que poner en valor todo lo que se ha hecho en momentos previos desde el punto de vista de sistemas de información, porque la interoperabilidad lo que responde es a la necesidad de coexistencia de sistemas de información que han ido apareciendo
en distintos momentos de la historia de las organizaciones y que tienen distintos entornos de madurez. Por tanto, la coexistencia de distintos sistemas de información, que aparentemente es una barrera, es casi el motivo por el que nace la interoperabilidad. Hay veces que hay intereses contrarios a las implementaciones de interoperabilidad y muchas veces esos intereses se mueven por excusas que pueden hacer difícil poner en marcha un proyecto, como el tema de la seguridad y la privacidad de los datos, cuando hoy en día tecnológicamente trabajamos cada vez más todas las organizaciones del sector en que eso no pueda tomarse como una barrera. Diariamente trabajamos en que los datos de los ciudadanos sean seguros. Y lo que sí que es absolutamente clave es que tenemos que dar un salto más en la preparación de los profesionales, en la preparación del personal, para que sepan entender las nuevas herramientas y sepan trabajar en entornos en el que el dato es un elemento más dentro de las herramientas que tienen para la atención a los ciudadanos. Por tanto, cuando uno se encuentra en una situación en la que pueden aparecer barreras, lo que tiene es que apostar mucho por los beneficios o por los momentos en los que la interoperabilidad nos puede dar un impulso adicional. Y estamos en un momento, yo creo que a lo largo de este año de pandemia hemos vivido cómo la necesidad de trabajar en entornos digitales se nos hacía absolutamente necesaria para casi todos los que estamos casi todos los que estamos en el sector. Y por tanto, herramientas interoperables que permitan generar redes de pacientes que se comunican entre ellos y se comunican con los profesionales de forma más adecuada o más online. Conseguir establecer redes o proyectos de telemedicina remota que nos permite atender no solo a gente que está más lejos, sino incluso a la gente que está más cerca de forma más segura en momentos como los que hemos estado con necesidad de aislamientos. Poder monitorizar a los pacientes sin necesidad de que haya un médico mirándolo en ese momento, sino estableciendo modelos asíncronos en los cuales de forma automática nos está llegando información útil para trabajar o para asistir a los pacientes. Hoy en día parte de estas herramientas las llevamos directamente en nuestra muñeca, en wearables, en forma de wearables o en forma de dispositivos que están tomando información que es útil para entender cuál es nuestra salud. Tiene beneficios clarísimos en el ámbito de la medicina preventiva y de la autorresponsabilización en la salud de cada uno de nosotros. Y hay tecnologías como la robotización, como la inteligencia de datos y la minería de datos o la inteligencia artificial que sí o sí necesitan y requieren y se potencian en entornos de interoperabilidad. En la siguiente diapositiva lo que intentamos es mantener esa vocación que tiene el libro de generar una guía de ayuda a los actores que dentro de sus instituciones avanzan en proyectos de interoperabilidad sobre lo que serían las preguntas que se tienen que hacer. Y hay preguntas y hay dilemas y hay decisiones técnicas que hay que tomar cuando se lanza un proyecto tecnológico de interoperabilidad. Hay que hablar de estándares, hay que hablar claramente de qué tipología de documento es la que queremos circular. Hay que hablar también de cómo queremos compartir el expediente electrónico, la historia clínica unificada que podemos generar a través de datos que vienen desde distintos elementos. Tenemos que asegurar mediante firmas digitales avanzadas o instrumentos de ciberseguridad la fehaciencia de todo lo que se hace y, en definitiva, lo que intentamos en este proyecto, en este libro, y ofrecemos a los que lo lean, es la facilidad de poder actualizarse muy rápido sobre las decisiones y los dilemas que tendrán que ir tomando o que tendrán que ir afrontando en el desarrollo de proyectos de interoperabilidad. ¿Y cómo hemos hecho eso? Y se ve en la siguiente diapositiva. Pues no inventándolo, no haciendo un proyecto puramente teórico, sino buscando cuáles eran las principales referencias de proyectos que había en el mundo. No solo hemos intentado buscarlas en frío, sino que además hemos procurado contextualizarlas mucho a la región y hacerlas extendibles y adaptables por parte de los actores que toman decisiones dentro de la región. Hicimos la revisión, pero además hicimos una priorización con los colaboradores del documento en
cuáles eran los países que los distintos colaboradores que había en cada uno de los países del estudio planteaban como experiencias de referencia, tanto internacionales como regionales. Y de esta forma, pues vemos cómo en Latinoamérica un país como Uruguay es hoy un referente para todos en el entorno de proyectos de interoperabilidad, pero hemos ido detectando otras experiencias cercanas que a cualquiera de los lectores pues, le podrán sonar y le ayudarán a entender cómo se hicieron esos proyectos en distintos momentos de la historia. En esa línea, el lector encontrará muchas experiencias detalladas sobre qué proyectos de interoperabilidad han funcionado, cuáles han funcionado menos, etc. Y una vez que teníamos, y en la siguiente diapositiva se ve, todo este marco de definición, todo lo que era el marco de referencias sobre los que podíamos estar hablando, lo que entramos es a hacer una encuesta concreta sobre cuál es el grado de madurez y las dificultades para ponerlo en marcha en los distintos países de Latinoamérica. Y es una encuesta sencilla y muy orientada a la evolución que cada uno de estos proyectos tiene. ¿Cuándo se pueden hacer proyectos de interoperabilidad? Cuando tenemos en el entorno una agenda digital detallada, unas infraestructuras que están en marcha y, por tanto, elementos de preparación de base que funcionan. Pero no solo eso, también cuando hay una formación adecuada de los profesionales sanitarios, cuando evaluamos que hay un uso adecuado dentro de los sistemas de información que se usan y, por último, intentábamos medir qué impacto podían tener estas tecnologías en la evolución cercana de los sistemas de salud. En la siguiente diapositiva se ve cómo esto lo hemos establecido primero en una referencia global regional y hemos sacado un indicador agregado de nivel de interoperabilidad a nivel regional, pero adicionalmente íbamos bajando a cada uno de los países para ver cuáles eran los principales elementos de dificultad o de oportunidad que se encontraban para poder lanzar proyectos de interoperabilidad. ¿Qué encontramos en un país como Perú desde el punto de vista de madurez? Pues que se han hecho esfuerzos muy significados en el entorno, por ejemplo, en el entorno regulatorio en los últimos años. Y ahí Perú ocupa una posición importante desde el punto de vista de definición normativa y marco jurídico en el que se puede mover los proyectos de interoperabilidad. ¿Dónde vamos quedándonos un poquito más atrás? Pues cuando hablamos ya de elementos puramente preparatorios de proyectos de este tipo, donde son necesarias inversiones previas en infraestructuras habilitantes y algunos otros elementos en los que sí que dentro de la región el país se puede estar quedando un poquito más atrás. Esto, que intentamos mirarlo de forma ordenada a través de encuestas, también lo pudimos ratificar dentro de las entrevistas que hicimos con distintos operadores en el país. Y ahí lo que nos comentaban o lo que nos decían es que hay una serie de debilidades estructurales muy ligadas a cambios permanentes dentro de lo que han sido los ministerios en los últimos tiempos que dificultan lanzar proyectos que tienen una visión de largo plazo, pero por contra también había muchas experiencias hoy en día aisladas, pero que sí que han permitido que dentro del entorno de los profesionales del sector, hablar del dato de salud, hablar del intercambio de información a través de sistemas de información en salud, sea una realidad conocida, cercana y por la que todo el mundo apuesta. Y ahí pues hablábamos de cómo Salud ha hecho esfuerzos importantes en generar una buena red que tiene una base de datos básicos ya dentro de lo que sería toda su red de primaria y red hospitalaria, como también el Ministerio ha ido abordando un intento de categorizar datos y de captar datos dentro de lo que sería toda su red, más en primaria que en hospitales de tercer nivel, o cómo hay ya proyectos de telemedicina que también están en marcha dentro del país con cierto éxito. Por tanto, yo creo que otro de los elementos que nos encontraremos o que se encontrarán los lectores del estudio es un acercamiento a su realidad local que tiene que servir principalmente para animarse a hacer cosas y no para deprimirse, porque cuando
vemos dónde estamos, vemos dónde están los vecinos, pues muchas veces queremos seguir haciendo cosas y ponernos todos a un nivel que creemos que en muy poquito tiempo va a ser bastante homogéneo dentro de la región. Por último, el estudio, como decía, tuvo que centrarse en qué retos o en qué respuesta se había dado al problema COVID con recursos de interoperabilidad, y ahí hemos establecido un ecosistema digital de respuesta al COVID que también está disponible dentro del estudio y donde se puede ver cómo el intercambio de información es hoy en día tan importante como el confinamiento para poder luchar contra la pandemia y para poder evitar que pandemias posteriores nos tomen en una ola o en un tsunami tan fuerte como nos ha tomado esta. Por último, y en la última diapositiva, se abre una discusión sobre el futuro de los sistemas interoperables. Pero yo creo que llegado a este punto de la explicación del libro, esa es una parte en la que no quiero hacer spoiler, en la que me gustaría que la gente que se descargue el libro, que está disponible para descargar, pueda ver cuál es el futuro de los sistemas interoperables y abrir aquí con los compañeros de mesa un debate sobre dónde vemos ese futuro inmediato dentro de los sistemas de información en salud. Muchas gracias, David, y te devuelvo la palabra para generar el debate. Muchas gracias, Ángel. Hemos preparado algunas preguntas iniciales, hemos conversado también con el panel para que puedan estar listos para esta conversación. Pero más allá de la primera pregunta, cuando veo pues el Perú y el sistema de salud, veo distintas entidades de salud manejadas por distintos actores y con muy poca conexión. Es una percepción de ciudadano, de un sistema muy fragmentado, casi atomizado y muy poco conectado entre sí. O sea, muy poca información que fluyera. Percepción. Acá los expertos me dirán si esa percepción de ciudadano es así. Pero desde afuera se siente que hay un problema grande. ¿Cuánto margen de acción tiene un gobierno y el próximo gobierno? Porque nosotros vamos a cambiar de gobierno en unos meses y vaya Dios a saber qué nos depara ese nuevo gobierno. ¿Cuánto margen de acción tendrá ese nuevo gobierno para fortalecer o para iniciar una interoperabilidad del sistema de salud? ¿Y cuáles serían los primeros pasos que habría que tomar? Voy a darle la palabra en orden a quienes veo en pantalla. Alfredo, Flor, Paulina y Ángel. Alfredo, por favor. Ok, gracias, David. Bueno, en atención a lo que nos consultas, a lo que nos permites opinar, la historia reciente de los gobiernos en nuestro país nos deja ver que muchas veces los proyectos de largo aliento, y este es un proyecto de largo aliento, no aseguran continuidad, ¿no? Por más técnico que este proyecto sea, y esto lamentablemente deja un estrecho margen de acción que debe ser aprovechado desde el primer momento, debe ser considerado desde el primer momento. Sin duda esto va a depender de la fuerza, el compromiso y la inversión que dediquen a esto desde el inicio y de manera sostenida. Cuando hablamos de interoperabilidad, lo primero que se me viene a la cabeza, y creo que a la mayoría de los que estamos en el panel, ¿no?, es el uso de estándares, ¿no? Llámense de mensajería, de terminología o codificación y los estándares de comunicación. Los canales de comunicación, que son los que establecen de alguna manera los mecanismos de seguridad, y los de mensajería, que son, digamos, más tecnológicos, se los dejamos a los que van a tener la responsabilidad de ofrecer herramientas que deban utilizar. En mi experiencia actual y previa, las instituciones que han venido implementando este tipo de herramientas, ¿no?, en la gestión donde hemos participado, asumen esta responsabilidad, cubriendo las exigencias tecnológicas que debería ser, además, una exigencia para todos los que estamos en esta intención de desarrollo, en esta gestión de desarrollo. Pero vayamos a los de terminología y codificación, ¿no?, en relación con el margen de acción y los primeros pasos del próximo gobierno. Creo que una gran responsabilidad del ente regulador en el manejo de los estándares para el tema de medicamentos y dispositivos, ¿no?, y en otros, no puede dejarse de lado. Esta gestión, justamente antes de la pandemia, ¿no?, tuvo un paso adelante después de mucho tiempo, cuando se pudo cambiar una codificación múltiple, una codificación local, una codificación lenta, una codificación
no proactiva, ¿no? Por códigos internacionales como el YETIN, el EAN o Naciones Unidas, ¿no? Incluso, descartando de alguna manera algunos códigos internos como lo dije, incluso no solamente desde el ente regulador su salud, sino también por parte de SUNAT, lo cual nos ayuda a manejar un estándar dentro de la gestión gubernamental. En el caso de los catálogos de prestaciones, ¿no? No sucede lo mismo, ¿no? Lamentablemente, ha habido un esfuerzo muy importante en el 2017, ¿no? Para poder manejar un catálogo prestacional, un catálogo único, pero a pesar de lo plausible, tiene muchas dificultades, se han encontrado muchas dificultades en este manejo de este catálogo. Entre ellos, por ejemplo, el que no cuenta con prestaciones administrativas, y esto descarta de alguna manera al gran sector privado, grande o pequeño, sin duda, cuestionado en algún momento por no poder tener una relación, una contratación difícil, por ejemplo, en el momento de la pandemia, ¿no? Pero era justamente porque no teníamos esta misma moneda de cambio, ¿no? Otros de las dificultades es una codificación que no es uniforme, descriptores larguísimos, ¿no? Una descripción de más de 5.000 caracteres hacen imposible incorporarlas dentro de una herramienta informática. A ti ahora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mira, yo personalmente creo que cuando un gobierno nuevo recién empieza, tiene todas las posibilidades y todo el marco posible para definir bien sus prioridades. No tengo la menor duda que después de haber sido desnudado nuestro sistema de salud, como ha sido a lo largo de la pandemia, existe una gran sensibilidad sobre el hecho de que hay que tomar medidas y hay que recuperarlo, hay que reconstruirlo, hay que darle una oportunidad mucho más sólida para que podamos lograr ese sistema de salud que todos los peruanos queremos. Así que en relación a tu pregunta de cuánto margen hay, pues habrá todo el margen que el propio gobierno, próximo gobierno que asuma, le quiera dar. ¿Cuáles deberían ser los pasos? El primero, sin duda, es manifestar una decisión política firme. Porque una cosa es que sea el tema de salud parte de las promesas electorales y otra cosa es después del 28 de julio, cuando tenga que tomar decisiones formales para conducir al país. Así que en ese momento es cuando tiene que expresar una decisión política firme de compromiso, no solo con la salud digital, sino con el tema de interoperabilidad en particular. E insisto mucho en este tema porque algo también mencionó Alfredo. Acá tenemos una pésima costumbre y es que cada 5 años terminamos todo y de nuevo hay acomodarse. Y eso no puede ser. En temas de salud y en temas de educación, creo que tienen que ser tratados como verdaderas políticas de Estado, es decir, políticas de largo plazo que le permitan superar la barrera del cambio de ministros, de funcionarios y, por supuesto, de gobiernos. Porque si no, nunca vamos a avanzar de una forma sólida como los ciudadanos exigen con todo derecho. Otra cosa importante, tomada esta decisión política firme, ya el nuevo gobierno, es que ellos perfectamente pueden solicitar delegación de facultades al Congreso, que de hecho van a pedir. Y ahí podrían incorporar el marco normativo necesario para asegurar este enfoque de desarrollo de salud digital y en particular el tema de la interoperabilidad. Desde luego, la cosa no puede quedar en ley. La ley es muy importante, pero es un papel. Eso hay que llevarlo a la vida del ciudadano y para poder dar el primer paso, habría que recoger las experiencias, tomarle un poco el examen para ver en qué posición estamos. Algo de esto se ha visto en el libro que Ángela ha comentado con tanto acierto y poder identificar
cuáles son aquellos elementos necesarios que hay que convertir en un proyecto técnico que permita identificar las estrategias. A esto hay que dotarle de estructura y liderazgo, porque claro, así como la ley es un papel, el proyecto es otro papel. Hay que llevarlo a la vida real. Y eso significa dotarlo de una estructura, de una organización. En este caso, yo diría que debería ser la Superintendencia Nacional de Salud, que es una organización que depende del MINSA, está adscrita al MINSA, y que tiene, me parece a mí, las capacidades para poder llevar adelante este proyecto complejo. Y finalmente, hay que asignarle presupuesto. Pero el presupuesto, noten que lo he dicho después de formular el proyecto, y no como hacemos hoy, que primero te digo cuánto tienes y luego adáptate a lo que tienes. No, vamos a hacer el proyecto, o se debería hacer el proyecto, y luego estimar el presupuesto. Habrá alguna forma de gradualidad, porque nosotros no somos un país rico, sin duda habrá alguna forma de gradualidad, pero debería ser, digamos, puesto de esa manera. Y finalmente el monitoreo. El monitoreo significa rendición de cuentas. El monitoreo significa que los ciudadanos tienen derecho a saber con un detalle razonable en qué está utilizándose los recursos que ellos aportan a través de los impuestos y cómo a través de un proyecto de este tipo van a tener una respuesta que va a impactar en su condición de salud, en su calidad de vida y en su experiencia como paciente. Desde luego también va a impactar en la experiencia del profesional de salud y finalmente en una mejor utilización de recursos. Así que creo que en resumen, sí hay margen y hay 2 o 3 tareas concretas que habría que hacer. Muchas gracias, David. ¿Cómo lo ves tú, Paulina? Paulina, creo que has muteado tu audio. He Ahora sí. mutado, he mutado, no, yo no he mutado, el virus muta, yo no muto. Ahora sí, Paulina. Bueno, después de todo lo que se ha dicho, yo quisiera agregar que una de las cosas que es importante hacer para avanzar es definir claramente la conducción. En este momento hay varias instancias dentro del gobierno o dentro del sector salud que pueden regular el tema de interoperabilidad e intercambio de datos. Por un lado está el ministerio, que está enfocado en la historia clínica electrónica. Todavía este tema de la definición de estándares se avanza por pulsos. La primera resolución de estándares, ustedes se acuerdan, fue o el 31 de diciembre del 2005 o el 1 de enero de 2006. Y desde entonces hasta ahora todavía no hemos dado un paso hacia adelante claro, ¿no? Y está el ministerio. Por otro lado, dentro del ministerio está también el área de telemedicina, que también está sacando sus planes, sus normas, sus plataformas para llegar al ciudadano. Y tenemos a la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene el mandato de recoger toda la información de prestaciones y de afiliación y de establecimientos de salud del sector, no del ministerio, sino del sector. Yo coincido con Flor en que la llamada a este orden debe ser la superintendencia, pero eso debe ser un mandato claro, porque si no hay pugna entre ellas, no hay la necesaria coordinación, entonces no podemos avanzar todos juntos, ¿no? Recordemos además de que ya hemos tenido como país una experiencia de armar un mini sistema interoperable que sigue funcionando, que fue, a mi entender, el sistema de información de las EPS. Las EPS y las clínicas hace poco más de 20 años comenzaron a trabajar el sistema interoperable en un momento en que nadie codificaba enfermedad. Solo había una clínica en la que su director era aficionado, entonces utilizaban el código de enfermedad, que no lo ponía el médico, sino lo ponían las secretarias de una lista corta. Entonces teníamos, porque al director le gustaba la información, ¿no? Pero claro, de eso que era la situación en el 98, a unos años después, se tiene que el sistema se conectó, la información de prestaciones se toma en tiempo real cuando la clínica le factura al asegurador, que es la EPS, ¿no? Y
en el sistema de la superintendencia, todos los prestadores consultan si es que esta persona que tengo adelante tiene derecho o no tiene derecho, cuál es su plan, cuál es su copago y cuáles son sus condiciones, sean públicos o privados, porque tanto de salud, bueno, salud no sé, pero los sistemas, el SIS, las sanidades, consultan. Entonces, hemos sido capaces de hacer este sistema, ¿no? Y yo diría hemos sido capaces por varias razones. Una de ellas es que había una sola entidad que estaba encargada de implementarlo y de coordinar. Ahora tenemos 3, entonces es un poco más difícil. Yo creo que es importante este tema de la conducción, ¿no? Y todo lo que han dicho ya Flor y Alfredo que me han antecedido. Y ya después vendrán los temas de ver qué carreteras hay que fortalecer, qué carritos van a correr encima para llevar información. Pero yo creo que es básico estas decisiones de política, de continuidad, de definir una conducción clara para poder avanzar en este sentido. Gracias. Y Ángel, finalmente danos tu perspectiva, un poco desde afuera seguro, pero el estudio también se ha aproximado al Perú. Así que alguna mirada tendrás de cómo ha ocurrido aquí. Absolutamente. Y como decía, en Perú lo que no tenemos es un problema de falta de legislación o de regulación sobre el tema. Es uno de los puntos donde está más fuerte. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el camino? Efectivamente, traducirlo a elementos que puedan empezar a hacerse realidad. Y ahí sí que disiento un poco de algunos de los elementos que decía ahora mismo Paulina, que era el caminar juntos. Precisamente la interoperabilidad, uno de los elementos que permite es que no haya que caminar juntos, que unos agentes puedan ir más rápido que otros, porque si desde el punto de vista de interoperabilidad tenemos el marco regulatorio claro, se hace el esfuerzo de estandarización también en un momento determinado, y un esfuerzo de estandarización no va de construir un estándar propio peruano, entonces deja de ser un estándar. La mejor forma de estandarizarse es traer estándares internacionales que están funcionando en otros sitios, porque además hoy estamos hablando de interoperabilidad en Perú, pero dentro de 10 años queremos hablar de la interoperabilidad de Perú con los otros países de la región. Por tanto, en el momento en el que está clara la norma, en el momento en el que están bien definidos o acogidos uno o varios estándares internacionales más o menos compatibles, lo que hay es que abrir la pista y unas personas o unas organizaciones pueden ir más rápido que otras. Cualquier mejora que se va teniendo en el ámbito de interoperabilidad afecta y le da respuesta a una parte importante de usuarios. Cuando conseguimos hacer interoperable en una región de Perú los centros de atención primaria con sus hospitales de referencia, pues probablemente conseguimos cubrir el 80% de las necesidades de consulta de la historia clínica de esas personas que van a tener a lo largo de toda su vida. Y perfecto que luego además se conecte con Lima y se pueda ver cuando pase de una región a otra una persona. Pero los modelos de interoperabilidad permiten trabajar de forma federada, permiten trabajar de forma asimétrica, siempre y cuando estén bien definidos unos estándares iniciales y cuál es la conexión futura que todos van a tener al final. Pero yo creo que una de las grandes ventajas que ponen sobre la mesa la interoperabilidad es que no tenemos que esperar a que todo el mundo esté en el mismo punto para salir, porque entonces los proyectos nunca salen. Ángel, muchas gracias. Segunda pregunta. Bueno, el Perú ha sido duramente afectado por esta crisis sanitaria y ustedes lo han dicho de distinta manera. Un sistema que colapsó, que no tenía manera de reaccionar ante la crisis. Y claro, la interoperabilidad pudo haber hecho algo y qué, digamos, de todo lo que evidenció la pandemia, si hubiésemos trabajado un proyecto de interoperabilidad con anticipación, ¿qué probablemente hubiésemos evitado? Y ahí les pido que tratemos de citar ejemplos que quienes formen parte del sector salud, pero quienes no, de la audiencia que nos escuchan, nos puedan entender. A veces cuando dices, bueno, esto hubiese sucedido y no aquello, en un ejemplo que puede ser un poco más cotidiano, termina siendo mucho más claro para todos. Voy a cambiar un poco el orden, le voy a dar la palabra primero
ahora a Paulina, después a Alfredo, a Flor y a Ángel. Entonces, Paulina, adelante. Ahora sí, primero activando el micro. Bueno, yo creo que hay tres aspectos que podrían haber mejorado, ¿no? Primero, en la fase prepandemia, cuando se sabía que venía y nos estábamos preparando, ¿no? El haber tenido un sistema que nos dé información real de los recursos de los que disponíamos, nos ha podido dar una idea de la magnitud de brecha que teníamos. No digamos que hubiéramos estado mejor, pero hubiéramos tenido más conciencia de nuestras falencias y de cómo teníamos que prepararnos, ¿no? Ya durante la pandemia, yo diría, el haber tenido una mejor información de los casos que teníamos, de los contactos que teníamos, de las pruebas que se hacían, de los recursos, sea oxígeno, sea medicamentos, sea otro, de las camas disponibles, en tiempo real, que es lo que te debería permitir un sistema interoperable, hubiera facilitado la toma de decisiones más oportunas, ¿no? Porque hemos tenido dificultad para saber que en Madre de Dios le faltaba el médico acá, o allá no tenía oxígeno, o que allá no habían llegado las pruebas, que los equipos de protección personal estaban en el camino y se habían quedado y no habían llegado acá, que acá no se estaba trabajando por estas razones. Entonces, un sistema que te dé la información completa te puede ayudar a una mejor gestión, ¿no? Por otro lado, para el ciudadano, tener información disponible sobre los recursos disponibles para atenderse, dónde me hago una prueba, dónde tengo camas, dónde tengo acceso. No, esto no basta que uno salga a decirlo hacia afuera, sino que tenga acceso a través de una herramienta, a través del teléfono celular, de una aplicación, a través de la web, y que esa información que sea confiable hubiera también agilizado el acercamiento del ciudadano a tratamiento, a manejo, ¿no? Y otro tema es que deberíamos haber tenido y tener, y hacia adelante tener, un mejor resultado, mejor información sobre los resultados de lo que está pasando con los pacientes para crear conocimiento, ¿no? Este tema de que hemos empezado a manejar un problema que nadie sabía cómo evolucionaba, que nadie sabía los resultados que iban a haber, que nadie sabía si este medicamento funcionaba o este no, y no tener información pronta de esta evolución de los resultados de pacientes, ha sido también un problema en el país, ¿no? Tú me pides ejemplos, ¿no? Y es que yo como ciudadano quiero saber qué tengo que hacer en tal situación, o si es que quiero hacerme una prueba y quiero ver dónde está disponible. Cuento el cuento de un conocido, una persona de 80 años, que su hijo se sale positivo y él quiere hacerse una prueba. Busca dónde hay a su alrededor, va a un centro de salud y en el centro de salud le dicen: ah, no, tú eres del seguro, yo no te voy a atender, vete al seguro, ¿no? Entonces, esa es información que debería estar, aparte del tema de que han debido atenderlo, esa es información que ha debido estar disponible en ambos lados, en el prestador y en el usuario, en el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que esas hubieran sido tres aspectos que se hubieran podido mejorar en el manejo de la pandemia y espero que se manejen adelante, ¿no? Eso es, ¿no? Sí. Alfredo. Sin duda, lo que ha mencionado Paulina es un tema fundamental para poder manejar una gestión, ¿no?, dentro de esta pandemia, para poder gestionar recursos, capacidades resolutivas, para poder gestionar la evolución de la propia enfermedad, etc. Pero también veamos algunas de las experiencias que se han podido desarrollar y que de alguna manera pudieran ser aplicadas en el momento en el cual cada una de estas herramientas, en la medida progresiva que se puedan implementar, podamos explotar, ¿no? Creo que los esfuerzos han sido aplicados desde todos los frentes, ¿no? Desde todos los frentes, con éxito y sin él, y es válido copiar los que han tenido mejores resultados, ¿no? Y en esa gestión, un poco ya detallando cuáles son los sistemas que hoy día, o los servicios que hoy día se han podido, digamos que, tener cierto éxito, es, por ejemplo, el manejo de un triaje virtual,
¿no? Lo hemos aplicado en clínica, no quiero solamente decirlo como propaganda, sé que lo han hecho otras instituciones públicas y privadas, ¿no? El manejo de una teleconsulta en multiespecialidad, sobre todo la teleconsulta de crónicos, que ha permitido aliviar esa bolsa que iba creciendo y creciendo y creciendo y que no tenía cuándo explotar y que teníamos muchos pacientes en ambos sectores que no tenían medicación, que no tenían control. El manejo de hospitalización domiciliaria para COVID y para no COVID, ¿no? A nosotros nos tocó tener una experiencia muy satisfactoria en pacientes COVID con un manejo domiciliario, con un manejo de hospitalización domiciliaria. El tracking del paciente ambulatorio, del paciente que llegaba a hacerse una prueba y tú decías, oye, es COVID, ¿y ahora qué hago? Y la inseguridad, la falta de conocimiento que hoy día el paciente afronta, ¿no? Totalmente preocupado porque dice, ¿y ahora qué me va a pasar? Y muchas veces ese tracking que se podía manejar diariamente le daba la tranquilidad de poder llevar esta enfermedad de una manera bastante satisfactoria, ¿no? La teleradiología, que es una solución que ha permitido que donde podías tener algunas herramientas, algunos dispositivos, pero no tenías al profesional, han podido aplicarse, ¿no? La evaluación de este paciente, el telemonitoreo, la teleorientación hacia los demás profesionales de la salud que en otras regiones han tenido que afrontar esta solución. Imaginemos todos estos temas, poderlos extrapolar, ¿no? a una institución interoperada, a un sector interoperado, ¿no? Y no solamente vamos a mejorar la calidad de la atención, la continuidad de la atención médica, sino que ofrece una serie de eficiencias que deben ser consideradas como parte de los objetivos principales de un megaproyecto como el que supone la interoperabilidad en salud. Gracias. Flor, por favor. Muchas gracias, David. Coincido plenamente con lo comentado por Paulina y por Alfredo. Nada más quiero insistir en un tema puntual, y es que el gran problema de la pandemia ha sido la falta de información. Todo lo demás ha venido como consecuencia de esa falta de información que no ha permitido hacer análisis confiables, a trabajar con menos incertidumbre, definir mejores estrategias, tener flexibilidad para avanzar a medida que la pandemia iba evolucionando y, por supuesto, tomar decisiones. Pero además de esto, este gran problema de la falta de información, para el caso del MINSA, se magnifica, porque el MINSA toma el liderazgo en condición de autoridad sanitaria nacional. Eso significa que no solamente tiene que tener acceso a información del MINSA, entendiendo el MINSA como Lima Metropolitana, tiene que tener acceso a información de los gobiernos regionales que son responsables de la salud en cada uno de sus territorios, accesar a información de e-salud, que es considerado también un seguro público, y accesar, mediante estos mecanismos de interoperabilidad, a la oferta privada, desde luego las sanidades, ¿verdad? Que también son públicas. Entonces, el gran problema de la pandemia ha sido, insisto, la falta de información del Ministerio de Salud para poder trabajar con grados menores de incertidumbre y para poder tomar decisiones para todo el país y para todo el sector más cercanas y, por qué no decirlo también, en algunas ocasiones más acertadas. Tú al principio de la pregunta pedías un ejemplo, ¿no? Y cuando escuchaba la pregunta pensaba, el sistema de telesalud que depende del ministerio y que ha crecido de una manera impresionante en este último año, tiene de manera clásica una especie de call center cuyo número es el 113. Se ha hecho muy famoso el 113, ¿no? Entonces, claro, el 113 es una plataforma que debe dar respuesta a través de teleorientación. Imaginemos 2 personas de 50 años que llaman
al 113 y las dos dicen, me han hecho la prueba de antígeno y soy positivo. No tengo la menor duda de que la indicación y la orientación para cada uno de ellos va a ser diferente. Si, por ejemplo, ese teleoperador supiera que uno de ellos además es diabético, o además es hipertenso, o además es obeso, mientras que el otro también tiene la prueba de antígeno positiva, pero no es diabético, no es hipertenso, no es obeso, es una persona que no tiene comorbilidades importantes. La indicación para ambos probablemente sería diferente, pero ese teleoperador hoy por hoy no está con una plataforma interoperable hacia datos de salud. Por lo tanto, para ese teleoperador son solo dos damas de 50 años de edad y ambas son prueba antígeno positiva y nada más. Y seguramente hoy por hoy está dando indicaciones generales. Pero yo siento que hay una enorme oportunidad para dar un paso más y poder personalizar más esta teleorientación que deviene en un servicio tan importante para nosotros como sector salud en favor de nuestros ciudadanos. Gracias. Ángel, por favor. Ángel, estás muteado, me parece. Sí. Sí, en la fase de la pandemia estás muteado. Coincido con todos los comentarios que han hecho. Yo, por poner dos ejemplos muy rápidos y muy concretos, y soportando un poco lo que decía Paulina, en la fase inicial de la pandemia habría sido perfecto el poder ver desde un punto concreto, desde el ordenador en el ministerio, que están entrando de golpe diagnósticos de problema respiratorio agudo de una determinada zona. Y que está pasando lo mismo en un hospital público que en un hospital privado y que en una zona concreta podemos referenciar de forma geográfica, ahí hay un problema de salud pública nuevo, hay un brote, y entonces esto se hace con mecanismos interoperables. Pero más allá de eso, y si saltamos ya y confiamos en que estamos ya en fases de resolución de la pandemia gracias a la vacuna, ¿para qué se está usando la interoperabilidad, por ejemplo, hoy en día en Europa? Para generar lo que son los pasaportes, por así llamarlo, de inmunización. O sea, lo que hoy en día estamos intentando es que toda la vacunación se incorpore a registros interoperables que puedan ser consultados por cualquier otro actor dentro del sistema y que, por ejemplo, podamos facilitar la movilidad en un país o entre países vinculado a que todos entendamos que una persona ha tenido ya un grado de inmunización determinado. Pues para eso se están usando ahora mismo también las plataformas de interoperabilidad y un poquito antes, pues para que pudiéramos tener la trazabilidad diagnóstica que hemos podido tener. Ángel, voy a fusionar y a todos voy a fusionar las dos últimas preguntas porque por tiempos estamos un poquito volando en tiempos. La tercera pregunta iba en torno hacia la digitalización. Hemos avanzado, o sea, se ha acelerado un poco la digitalización, quizás no al ritmo que quisiéramos, pero se ha avanzado durante la pandemia. ¿Cómo este mayor ritmo de adaptación digital ha ido beneficiando al sistema de salud? Y lo segundo es qué retos y oportunidades ha presentado la implementación de la Red Nacional de Telesalud. Entonces, dos puntos, digitalización, los beneficios y la Red Nacional de Telesalud como retos y oportunidades. Entonces, Alfredo, Flor, Paulina y Ángel, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, claro, pues no tenemos, creo yo, en esta mesa la menor duda de que el ejemplo importante para esto ha sido el avance de telesalud, sobre todo en el último año. Telesalud como concepto, incluso como marco normativo, existe desde el año 2003.
hace unos 3 o 4 años tomó un segundo aire, digamos, un reimpulso, y fue avanzando paulatinamente, creando 4 líneas, ¿verdad? La línea de telemedicina, la línea de telegestión para apoyar a los gestores de los hospitales, la línea de telecapacitación para el personal de salud y una cuarta línea de trabajo que se llama TeleIS, que está básicamente orientado a información y educación para los ciudadanos en general. Pero yo creo que el gran avance el año pasado ha sido dentro de telesalud en la línea de telemedicina y en particular el poder hacer la teleconsulta y poder recetar. Eso ha creado a su vez teleinterconsulta entre médicos, entre especialistas, y ha permitido desarrollar muchísimo más telediagnóstico. Entonces, claro, con toda esta plataforma que ha sido tan impulsada por las circunstancias de la pandemia, se han generado, creo yo, enormes beneficios, ¿no? El primero de todo es que ha llevado salud a miles de personas a través de estas TICs amigables, a través de celular, de redes, de WhatsApp, etcétera, ¿no? A través de los puntos que están colocados en más de 2.400 establecimientos de salud, o IPRES, como se llaman, que están conectados a este servicio de telesalud. Pero además ha logrado algo que es bien importante y que le da consistencia. Ha logrado que el SIS, el asegurador público, el Seguro Integral de Salud, efectivamente reconozca un pago por estos actos médicos. Eso hace que haya entrado esta prestación de la salud digital por la puerta grande de las prestaciones. Y por lo menos avisoro una plataforma buena para que continúe su crecimiento. Entonces, estos beneficios, no solamente llevándole la salud a las personas y educación a ciudadanos, repito, y facilidades a gestores o capacitación a colaboradores, han producido cientos de miles de sesiones de telemonitoreo y de teleorientación. Personas que por el COVID han quedado en sus casas, han sido asignados a colegas de más de 60 años con comorbilidades que no han podido trabajar de manera presencial, pero que desde sus casas han hecho este telemonitoreo a estos pacientes que estaban presentando cuadros leves de COVID, ¿verdad? El otro tema importante, como un beneficio que me parece que hay que resaltar, es que muchísimos pacientes en el Perú, atendiéndose en diferentes hospitales públicos y, por supuesto, también en seguridad social, eran materia del sistema de referencia, es decir, eran enviados a Lima, o en el caso del sur, de repente, a un hospital en Arequipa, o en el norte a un hospital en Chiclayo, gastando tiempo, dinero, dejando de trabajar, etcétera, porque no había capacidad resolutiva en el hospital de la ciudad donde vive. Ese sistema se llama referencia. Yo refiero al paciente de Cajamarca a Chiclayo, de Puerto Maldonado a Cusco, Arequipa, etcétera, ¿no? Por el servicio de telesalud, específicamente por teleconsulta, teleinterconsulta, el soporte con telediagnóstico, se ha podido evitar un porcentaje altísimo que, de acuerdo a un informe oficial que revisé hace unos días, dicen que se ha evitado el 80% de estas referencias en el año 2019. No está medido todavía para el año 2020, pero eso me parece una cosa fantástica, realmente fantástica, porque efectivamente ha permitido que las personas puedan obtener el nivel de calidad de salud que necesitan a través de estas plataformas, ¿no? Por otro lado, algo que también ha sido, digamos, beneficioso para el sistema en el marco de la pandemia es que se ha consolidado este marco normativo de telesalud. Y quizá lo otro para resaltar es
la resistencia al cambio, ¿no? Los temas culturales. Así como la teleconsulta fue algo que nos sorprendió a todos, sorprendió agradablemente, desde luego, muchos pensábamos que sí se debía hacer, había una resistencia férrea para que no se haga consulta por la vía digital. Bueno, esto ya se ha superado y es una expresión también de haber superado por lo menos, o empezado a superar por lo menos, esta resistencia al cambio, que en realidad el mensaje que tiene atrás, creo yo, es, oh, me van a controlar más. Ok, eso en relación a los beneficios. Y en relación a los retos y oportunidades de telesalud concretamente, pues yo diría que como retos me gustaría resaltar 3. El primero, el tema de la conectividad para el área rural y para el área urbana. Por supuesto que en este rubro de conectividad también asocio estos temas de ancho de banda, necesidades de hardware y de software suficiente, porque como comenté hace un rato, solamente hay 2.400 establecimientos de salud conectados y se estima que en el total del sistema hay alrededor de 8.000. El otro reto importante es por el lado del ciudadano. El ciudadano promedio tiene una regular o nula capacidad tecnológica. ¿Cómo hacemos para superar esto? Me parece que es un reto importante porque va a ayudar desde el mercado, si el ciudadano adopta esta plataforma para resolver, digamos, su consulta ambulatoria, la consulta externa, sobre todo de baja complejidad. Y el otro reto que me parece importante que tiene telesalud es que no solamente debe parecer bueno, sino tiene que demostrar que es bueno. Eso significa que tiene que tener un sistema de medición de impacto. ¿De qué impacto? Impacto en la calidad técnica de la atención. Todos tenemos la seguridad de que la salud llegó a las manos del ciudadano que vive en alguna población o en un caserío muy alejado, pero tenemos que tener la certeza de que llegó bien. Evaluación de la calidad técnica. El otro tema es la evaluación de la calidad percibida. Todos creemos que el ciudadano está contento, pero seguramente valdría la pena preguntarle si lo está y qué otras condiciones necesitaría para que esté mucho más alineado con esta nueva propuesta de valor de entrega de salud digital. Y finalmente, evaluaciones de costo-beneficio, porque la interoperabilidad que va a estar muy cercana a este concepto y a esta plataforma de telesalud va a exigir un presupuesto y exigiría de todas maneras evaluaciones de este tipo, ¿no? Y la gran oportunidad, y con esto cierro, es que escuchando a mis colegas y reflexionando un poco sobre el tema y revisando un poquitito el libro blanco, yo creo que la interoperabilidad debería ser entendida como una gran estrategia para lograr más eficiencia, para lograr más derechos, más eficiencia en el sistema, para lograr más derechos protegidos en las personas y para controlar un ambiente que sea menos favorable para la corrupción, sobre todo la corrupción asociada a insumos, o a medicamentos o a otro tipo de elementos que infortunadamente todos hemos tenido alguna experiencia sobre esto y daña el sistema, ¿no? Entonces, un sistema interoperable es un sistema que transparenta, es un sistema que pone la data, pero además una data que, digamos, tiene que ser confiable y tiene que ser confidencial. Y esta data confiable y confidencial, que no dudo que la tecnología tendrá alguna respuesta para asegurarla, es la que va a permitir que los gestores, no importa cuál sea la posición que tengan, desde el ministro o ministra de salud
hasta el último director del último establecimiento de salud de nivel 1.3, 1.2, etcétera, puedan tomar mejores decisiones para proteger el bien público que es la salud de las personas. Y con esto termino, David. Muchas gracias. No, gracias a ti, Flor. Antes de darte pase, Alfredo, quiero decirles a quienes nos acompañan hoy que hay una encuesta en el chat a la que pueden acceder y sería genial para nosotros que puedan llenarla porque contribuye a que podamos seguir desarrollando los webinars mejor. Alfredo, por favor. Estás muteado, Alfredo. No te escucho. Bien. Ahora sí. Ya tienes audio. Ok. Comparto plenamente lo que acaba de indicar Flor de María, ¿no? O sea, uno de los beneficios importantes que hemos logrado, yo te diría trascendental, ha sido el que podamos abrir esta teleconsulta, que era tan, yo diría que hasta proscrita, teníamos una tremenda resistencia, ¿no? Habían habido algunas iniciativas, incluso denuncias, algunos de los colegas que estaban tratando de fomentar el manejo de una teleconsulta previo a la pandemia. Esto ha sido un logro, ¿no? Países de la región ya tenían esta libertad para poder manejar una prescripción médica, para poder manejar una teleconsulta. Ahí yo encuentro que tenemos que también aplicar cierto sentido de flexibilidad, cierta coherencia con respecto a lo que nos toca y a lo que tenemos en la actualidad. Como instituciones públicas y privadas tenemos que buscar lo que nos permita progresivamente ir aplicando esta gran estrategia de interoperabilidad que ha mencionado Flor de María. ¿A qué me refiero? ¿No? Es que nuestras normativas no pueden ser tan aspirativas o tan altas que, por ejemplo, nos orienten a imponer dentro de una norma una firma digital del paciente cuando menos del 2% de la población cuenta con un documento que pueda gestionar, un DNI electrónico que pueda gestionar una firma digital. Entonces ahí tenemos que ser aterrizados a la realidad y buscar de alguna manera que el alcance sea aplicable, que lo que estamos planteando como alcance tenga cierto nivel de aplicabilidad. Hemos visto que el esfuerzo que ha desarrollado los servicios de telemedicina, ¿no? Los avances en la Red Nacional de Telesalud han sido como un pico importante durante los meses de octubre, septiembre, pero luego, ¿no?, han ido cayendo. Esto, como lo dice Flor de María, también es por qué nos han ido cayendo. Esto ha llegado para quedarse. ¿Es porque no estamos dando un buen servicio? ¿Es porque solamente hemos acudido a él en una situación crítica de emergencia? ¿Es porque no estamos manejando continuidad? ¿Es porque no estamos educando al paciente? ¿No estamos educando al usuario? Yo creo que ahí es una misión de fortalecer estas herramientas en la educación, en la comunicación. Yo no he visto una sola propaganda en la cual hablemos, ¿no? Probablemente algunas notas periodísticas, pero no ninguna sola propaganda del ministerio que diga, mira, lo que hemos logrado y cómo lo estamos logrando y la calidad que estamos obteniendo, ¿no? Estos beneficios, como indico, llegaron para quedarse. Dentro de la pregunta, ¿cómo seguir fortaleciendo, ¿no?, a pesar del menor grado de desarrollo tecnológico que tiene el Perú con los pares en la región? Yo creo que podemos acudir a múltiples mecanismos, ¿no? Uno de ellos, y yo creo que no lo hemos explotado adecuadamente todavía en el Perú, es el modelo de asociaciones público-privadas que en otras realidades cercanas y lejanas han brindado soluciones importantes. Yo creo que ahí hay modelos exitosos en los cuales nosotros podemos relacionarnos, ¿no? Responder, por ejemplo, a este reto tecnológico de la conectividad, ¿no?, que tiene que ser prioritario a poder manejar un despliegue, ¿no?, y podamos repriorizar algunas gestiones como la de atención primaria. En ese sentido, y viendo también qué podríamos proponer, es fortalecer algunas de estas soluciones que hoy día hemos compartido todos, y es en el manejo de, por ejemplo, teleradiología y telemonitoreo. Pongo estos dos ejemplos fundamentalmente por un tema, el de teleradiología. ¿Cuántos radiólogos tenemos en el Perú? ¿Cuánto podemos resolver esta necesidad, por ejemplo, del cáncer de mama, que requiere una mamografía y que requiere controlar esta enfermedad, ¿no?, que sabemos que es el segundo, ¿no?, si no el primer motivo de cáncer en el Perú para las mujeres, para las peruanas, y que no estamos llegando a coberturar ni siquiera una estrategia de atención primaria?
¿Cómo podríamos manejarlo? Hay iniciativas, ¿no?, que ya están en despliegue y hace mucho tiempo, como centrales nacionales de diagnóstico por imágenes. Esta iniciativa yo creo que debería seguirse fortaleciendo, porque no vamos a poder conseguir, probablemente podamos conseguir un mamógrafo y ponerlo en cada uno de los hospitales de provincias, pero no vamos a tener a un especialista que pueda manejar el diagnóstico preciso, acertado, ¿no?, oportuno, que se tiene que manejar en una gestión preventiva. El otro tema del telemonitoreo, todos hemos escuchado durante la pandemia el número de camas y cómo crece el número de camas de unidades de cuidados intensivos. La mayoría de la población, espero que equivocarme, pero cree que una cama es comprar una cama, comprar un respirador o comprar un monitor cardíaco. Y es así de sencillo. Y los profesionales de la salud, ¿no?, un intensivista, una enfermera especialista en cuidados intensivos, ¿de dónde la sacamos? Debajo de la manga no sale. Entonces, para poder manejar esta solución, para poder desplegar esta gestión, sí tenemos que concentrar esfuerzos o priorizar o privilegiar estos esfuerzos, que yo creo que nos van a poder dar algún nivel de resultados, sobre todo en términos como pandemia o en el nivel de estrategias preventivas en atención primaria. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Me pone en pantalla Paulina, por favor. Paulina, estás muteada. Ok. Bueno, después de todo lo que han dicho los que me anteceden, yo quisiera agregar solo un par de cosas para no repetir, ¿no? O sea, efectivamente, durante la epidemia ha sido una oportunidad para desarrollar inmensamente lo que es telemedicina en el país, ¿no? Una de las cosas que no se ha mencionado es que además nos enfrentábamos a una enfermedad que no conocíamos y que las personas no sabían cómo tratar. Y ha habido que capacitar a todo el país. Y esa ha sido otra de las ventajas de las plataformas de telesalud, que tienen un espacio de capacitación. Se ha podido capacitar al personal de salud de todo el país en cómo manejar un paciente, en cómo hacer una detección de un contacto, cómo hacer un rastreo, un seguimiento, monitoreo. Y esa es otra de las bondades que ha brindado el servicio de telesalud en este tiempo, ¿no? Yo sí quiero resaltar el hecho de que se haya aprobado la teleconsulta, que como los dos que me precedieron dijeron, tenía muchísima resistencia, ¿no? Y a muchos nos ha dado mucho gusto que al fin se esté usando de buena manera, y hasta los que se resistían la están usando ahora, ¿no? Sí. Otro tema dentro de lo que se ha mencionado en retos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que para dar una norma tiene que ser consensuada. Nuestro estilo de gobernanza en el país, en el sector salud, a veces no incluye a todos los que tienen que incluir, ¿no? Y en este espacio tienen que incluirse a todos los actores. Yo recuerdo cuando se aprobaron los primeros estándares, se reunieron a tiros y troyanos, se reunieron a todos, estaban ahí todos los prestadores y todos opinaron sobre qué debía y qué podía hacerse, en el entendido de que ese paso importante que se dio hace 15 años iba a seguir avanzando y progresando hacia estándares cada vez más precisos o más adaptados a la realidad o más internacionales, ¿no? Otro tema es que tenemos una gran oportunidad, porque como se ha mencionado hace un rato, el país entero, todos los estamentos están muy sensibilizados con que necesitamos fortalecer el sector salud, ¿no? Y esa es una oportunidad que no ha tenido ningún gobierno antes, porque antes puede que sí, puede que no, estaba en el discurso, pero no necesariamente en la práctica o en la asignación de recursos. Pero ahora a cualquier persona de oposición, a favor, en contra, dice sí, tenemos que fortalecer el sector. Y el tema de usar los mecanismos para poner a disposición del ciudadano la información, a disposición del personal de salud, la conexión, y a disposición del gobierno la información para toma de decisiones, es algo que no debe desaprovecharse, ¿no? Otro reto que se enfrenta también
es la resistencia ya no a hacer teleconsultas, sino la resistencia del mismo personal a utilizar estos sistemas, ¿no? Siempre hay resistencia al cambio y siempre hay que sobrepasar esa resistencia y enfrentarla. Eso es un reto que tienen que enfrentar las autoridades de salud para, para que el personal se acostumbre a usarla, ¿no? El personal se ha acostumbrado a usar, a ir usando todas las herramientas que se han puesto a disposición, y esto es otro paso que hay que dar hacia adelante. Ahora, otro tema ya en mi apreciación personal, ¿no? Con tantos tiempos viendo esto, es que generamos, a pesar de todas las limitaciones, generamos mucha información, pero la información no la mira casi nadie, ¿no? Y un reto inmenso que tenemos es usar la información que tenemos. Hace poco, a raíz de un trabajo, hemos estado buscando información de prestaciones y nos hemos encontrado pues que la información está, pero no se usa, ¿no? Entonces, si no usamos la información que tenemos, ¿cómo vamos a avanzar en tomar decisiones? ¿Cómo vamos a mejorar lo que estamos haciendo? Producimos información, pero hay una cosa a veces en la mente, que la información se envía para satisfacer un requerimiento del estrato superior. Y hasta ahí se queda, ¿no? Entonces yo creo que sí, un reto inmenso que tenemos es usar la información que estamos produciendo y tomar decisiones con esa información, ¿no? Dicho esto, creo que eso es todo. Gracias por el espacio que me han dado. Gracias. Gracias, Paulina. Y finalmente, Ángel, sí te pido ser muy breve porque ya volamos extensamente con los tiempos. A la conclusión. Brevísimo. Ángel, adelante. Brevísimo. A ver, yo creo que el momento es este. La gente ha estado utilizando durante todo un año las tecnologías y los sistemas de información en el sector salud con más intensidad de lo que hasta ahora habíamos visto. Lo que tenemos que intentar es que todos esos datos nuevos que se han generado no se pierdan. El miedo que puede surgir es toda esa información que se ha captado en la red de telesalud, cómo se devuelve al resto de los niveles asistenciales. Y eso es a lo que responde la interoperabilidad. A conseguir que, independientemente de que durante un año hemos estado captando un montón de información en la plataforma de telesalud, toda esa información es útil y tiene que ser accesible cuando el paciente vuelva a su centro de atención primaria, cuando el paciente vaya a su hospital, y esa es la respuesta que desde el punto de vista de la interoperabilidad se tiene cuando se configuran nuevos modelos de historia clínica completa que recoge toda esa información y que la plasma de forma ordenada en una línea de tiempo que permite al siguiente profesional que atiende al paciente tener la visión de lo que a él le ha pasado, independientemente de que haya sido información recogida en teleconsulta, en la red de telesalud, o haya sido recogida en un hospital en Lima cuando ha estado referenciado, o en un hospital en su región. Yo creo que ese es el reto que tenemos que resolver y el reto que resuelve los dispositivos o las plataformas de interoperabilidad. Poco más, creo que todo lo han comentado muy bien los panelistas. Muchas gracias. No, Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo, Flor, Paulina y Ángel nuevamente por su participación, por su experiencia, por la generosidad de compartirla aquí y de marcar, digamos, un terreno de juego sobre el que hay que actuar. Ojalá, efectivamente, que el próximo gobierno, como decía Flor de María, el espacio de acción está, pero bueno, tiene que haber la decisión de hacerlo y de iniciar un proyecto que trascienda a los siguientes gobiernos también, que sea posible la interoperabilidad y que además que nos dé finalmente un servicio de salud de calidad para todos y cada uno de nosotros los peruanos post crisis del COVID-19. Muchísimas gracias y hasta la siguiente oportunidad. Chao a todos.